Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Les propongo que me acompañen porque tenemos temas interesantes para compartir con ustedes. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. Realmente en estos últimos tiempos, todos estos asuntos de las dietas, este asunto para estar bien, fundamentalmente por la silueta, por la imagen, pero a veces algunos componentes que forman parte de las dietas tienen algunos elementos que efectivamente pueden producir daños colaterales, daños realmente importantes. Y uno de ellos, por ejemplo, es el aditivo que contiene fósforo en los alimentos, que es un enemigo oculto de la dieta. Bueno, respecto de este tema en particular, se ha hecho un congreso a nivel internacional, pero vamos a indagar, vamos a ver, vamos a conocer. Y para eso está con nosotros el profesor doctor Armando Negri, que es médico nefrólogo del Instituto de Investigaciones Metabólicas. Así que, mi estimado doctor, muchas gracias por venir. Cómo no. Muchas gracias a usted por invitarme. Por favor, como ve, estoy hecho bolsa. De todas maneras, ¿por qué no nos explica un poco esto que estamos hablando? Últimamente se está dando importancia a una cantidad de fósforo que se agrega a los alimentos en forma de aditivos. Estos aditivos se los adicionan con un montón de finalidades. Los aditivos de fósforo se usan para desde leudar, por ejemplo, pastas, hasta mantener el color y la textura de los alimentos, para usar como emulsificante en los alimentos. Entonces se utilizan una gran variedad de alimentos. Y muchas veces la gente no tiene idea de que está consumiendo una serie de aditivos que contienen esta cantidad de fósforo. Y es el fósforo que más está creciendo, este fósforo adicionado a los alimentos como fuente de fósforo. Los alimentos tienen fósforo de por sí, los alimentos naturales, básicamente en los lácteos, en las carnes. Pero estos aditivos se adicionan a todo tipo de alimentos, básicamente los alimentos procesados. Estos aditivos empiezan a usarse en Estados Unidos ya por el año 1982, cuando el Departamento de Agricultura de Estados Unidos los autoriza para ser adicionados a alimentos humanos y alimentos veterinarios. ¿Pero son conservantes? Sirven para todo, no solamente para conservar el alimento. Por ejemplo, sirven para favorecer la leudación de las pastas, regula la cantidad de gas que se produce en el leudado de las pastas. Sirve, por ejemplo, para mantener el color. En los alimentos cocidos retiene agua y favorece mantener la textura del alimento. Por ejemplo, para elaborar yogures, por ejemplo, se utiliza como emulsificante, mantiene el pH de ciertas soluciones. O sea, se utiliza para enorme cantidad de fines industriales de mantención del alimento o para hacer el alimento. Pero teniendo en cuenta esto que usted está diciendo y las investigaciones que se están realizando, ¿cómo se permite a lo mejor o cómo se regula? Eso está regulado. En Estados Unidos se aprobaron porque, digamos, en un principio no se veía que esto podía tener ningún efecto negativo para la salud. Son en general, sales de fósforo generalmente son polifosfatos y no se veía que tuvieran ningún efecto negativo. Lo que se vio es que a partir de que empiezan a aparecer estos aditivos, ya le digo, en el año 82, una década después se vio que, y en las décadas posteriores, que la cantidad de fósforo de los alimentos empezaba a incrementarse progresivamente. Y en ese momento nadie sabía que eso podía tener un efecto negativo para la salud. O sea, básicamente el país que más ha tomado en cuenta el incremento progresivo es Japón. Y de una dieta que tenía alrededor de 1.100, 1.200 miligramos de fósforo, y ya casi estamos en 1.500 miligramos de fósforo en la dieta. Y básicamente ese aumento del fósforo ha sido básicamente de estos aditivos. Y el problema es que estos aditivos, los alimentos tienen fósforo, pero en un fósforo que se absorbe en determinada proporción. La absorbabilidad del fósforo es de un 40 a un 60% en los alimentos, mientras que en estos aditivos es casi del 100%. Entonces, usted cuando viene adicionado absorbe totalmente ese fósforo, mientras que el fósforo que viene con otros alimentos, básicamente las carnes y los lácteos, se absorbe mucho menos.
Y hoy en día se ha visto, digamos, hay un porcentaje, el que le hace peor de todos este fósforo adicionado es a los pacientes que tienen insuficiencia renal. Se sabe que el paciente con insuficiencia renal tiene una capacidad disminuida de eliminar fósforo por su riñón, y entonces se le acumula y le produce cierto daño. Pero hoy se ha visto que incluso el fósforo en la población normal es negativo. Se ha visto que si usted tiene un nivel de fósforo en sangre en el nivel alto normal, tiene más problemas cardiovasculares que los individuos que no tienen ese fósforo dentro del rango normal alto. O sea, antes se creía que simplemente afectaba a los que tenían insuficiencia renal, pero hoy se sabe que puede afectar a individuos que tienen normales, con función renal normal. Esto trajo como consecuencia la realización del primer Congreso Internacional. Sí, una conferencia internacional de consenso, que se realizó la Semana Mundial de la Nutrición Renal. Usted está hablando de consenso, o sea que ven que existe un mal que tiene que tratar de ver qué pasa. Sí, o sea, básicamente nosotros habíamos estudiado este tema hace varios años atrás, viendo cómo estaban rotulados los alimentos. O sea, nosotros tenemos un Código Alimentario Nacional donde figuran estos aditivos, y en el Mercosur también se ha tomado en cuenta esto, y hoy hay obligación de poner el aditivo que se agrega al alimento. Pero nosotros vimos que, primero, que hay una gran cantidad de alimentos que lo tienen, que muchas veces figura no el aditivo en el nombre del aditivo, sino figura el número del aditivo. O sea que usted no sabe, ve un número y no sabe ni lo que es. Claro, pero el común de la gente no lo sabe, ni sabe qué es el polifosfato, nada, no tendría ni idea. Pero lo peor es que figura eso como obligación, porque obligan a ponerlo, pero uno no sabe cuánto le agrega de fósforo al alimento, y ese es el problema. Que hay una tendencia mundial ahora de que no solamente ponga que está el aditivo, sino cuánto le agrega de fósforo al alimento. Hay un médico en Estados Unidos que empezó a estudiar esto, que empezó a medir cuánto. Usted sabe que cuando usted le hacen una dieta y quieren saber la cantidad de fósforo, lo calculan por una tabla. En la tabla dice que tal alimento por tantos gramos tiene tanto fósforo, ¿sí? Y le calculan la cantidad de fósforo. Básicamente los enfermos que tienen necesidad de restricción, como son los renales crónicos. Le aclaro que un 10% de la población tiene insuficiencia renal crónica, así que no es una porción menor de la población. Entonces Calvo empezó a estudiar eso y vio que cuando él medía realmente el fósforo que estaba en el alimento y tomaba alimentos procesados, a veces lo que se le adicionaba eran como 350 miligramos más. Una dieta habitual tiene 1200, 1300 miligramos. Si tomaba alimentos procesados y los calculaba por tabla, le daba una cantidad. Y si medía realmente el fósforo que tenía 300 miligramos más. Ahora, usted se le adicionaba casi un tercio más de lo que tenía el cálculo. Ahora, usted me está hablando de las insuficiencias renales, fundamentales, pero también habló de lo cardiovascular. Sí. O sea que ya no es solamente renal, ya es también corazón, ya está ampliándose la cosa. O sea, ¿hasta qué punto entonces se puede ir permitiendo el componente Bueno, eso es lo que se está discutiendo. O sea, se está viendo que... ¿Existe algún reemplazo de esto? Bueno, estos son aditivos que se les ponen para mejorar el alimento, hay que ver si después se pueden reemplazar por otra cosa o no, pero por lo menos saber la cantidad que tiene. Entonces usted, si tiene una insuficiencia renal y va a comer un producto, sabe qué cantidad de fósforo tiene. Y puede... Le doy un ejemplo que le comentaba el otro día a una persona. Los pacientes en diálisis, por ejemplo, que van a diálisis. Y, por ejemplo, los pacientes en diálisis saben muy bien que los lácteos y las carnes tienen fósforo, ¿correcto? Pero de repente a veces tenemos problemas con la gente joven, los chicos jóvenes en diálisis, porque, por ejemplo, se toman un vaso de Coca-Cola con galletitas. Y usted dice, bueno, Coca-Cola y galletitas. Un litro de Coca-Cola tiene 170 miligramos de fósforo. Usted se toma un litro de Coca-Cola y ya tiene 170 miligramos de fósforo adentro. Y si encima come galletitas procesadas que tienen todos estos aditivos, a lo mejor está comiendo 300 miligramos de fósforo y no lo sabe. Y a veces después la dietista va en estos chicos para darles sustancias para bajar la absorción de fósforo y calculan un fósforo que en realidad es mucho más. Entonces es un problema. Y en la población, en los pacientes en diálisis, el fósforo se sabe que está relacionado con la mortalidad cardiovascular. Ahora, yo le pregunto, y ahora se está empezando a ver que los normales también puede ser. Usted sabe que me ha sorprendido, estando en Estados Unidos, la gran proliferación de estantes en los supermercados, de material orgánico. Sí. O sea, para suplir cualquier posibilidad de componentes, a lo mejor nefastos que... Sí, alimentos no procesados. Exactamente. Bueno, justamente a los pacientes renales crónicos nosotros les decimos que no coman alimentos procesados porque tienen todos estos aditivos. El alimento natural tiene el fósforo que tiene el alimento, pero no tiene estos aditivos. Le vuelvo a repetir, lo peor de estos aditivos es que se absorben el 100%.
El fósforo del alimento usted lo absorbe un 50%, pero estos aditivos es el 100%. Y si tiene mucho aditivo, tiene mucho fósforo. Y usted no lo sabe que lo está comiendo. ¿Cómo se le informa a la gente? Bueno, lo que esta conferencia un poco lo que tiende es a eso, a que no solamente vaya a registrarse que el producto tenga el aditivo, sino qué cantidad de fósforo tiene ese alimento con el aditivo. ¿Y los colegas suyos, los médicos? Bueno, nosotros lo difundimos. Los clínicos no tienen tanta idea, quizás los nefrólogos sí, porque para el nefrólogo el fósforo es un enemigo natural, ¿me entiende? Entonces los nefrólogos están más, conocen más el tema. Igual también ha sido producto de la difusión de nosotros, de los que estamos en el metabolismo fosfocálcico, difundirlo. Pero a la población general no lo conoce tanto. Por ejemplo, los cardiólogos, los clínicos tendrían que, cuando aconsejan determinadas dietas frente a cuadros determinados, tienen que saber este tipo de cosas. Que pueden contener fósforo que ellos ignoran. Exactamente. Sí, total. Aparte, el paciente con insuficiencia renal, muchas veces la mortalidad que tiene es cardiovascular. Y entonces va a ver al cardiólogo y en realidad tiene una insuficiencia renal de base, que es lo que le está provocando el aumento del riesgo cardiovascular. Y en esos pacientes todos estos aditivos son letales. Entonces saber que los alimentos pueden tenerlo le puede hacer que le aconseje, por ejemplo, consumir más alimentos naturales y no tanto procesados. Que es lo que hacemos con los renales crónicos, decirle que coman más alimento natural. ¿Cómo se difunde esto? Y bueno, estamos intentando. Las conferencias, esta es un ejemplo, pero es un ejemplo que a nivel mundial. Bueno. Pero se hizo en Hawái. Ya sé, pero bueno, pero es un primer intento. Imagínense que está llegando a adquirir. Piense que esto empieza en el año 82. Todo tiene su retraso. Le pregunto, digamos, ¿cómo está el desarrollo aquí en nuestro país de esto que es realmente muy trascendente, muy importante? Bueno, justamente, por lo menos tenemos una legislación que está consensuada en el Mercosur donde hacen figurar los aditivos, cosa que ya es importante. Hay unos aditivos que están permitidos y esos aditivos tienen que ser puestos en el rótulo del alimento. Cuando nosotros hicimos un estudio estudiando los rótulos y a ver si se vio que todos los alimentos tenían, y casi todos tienen aditivos. Incluso alimentos que normalmente no contienen fósforo, tienen aditivos que tienen fósforo. Como ya le digo, las galletitas, los snacks. 30% de los alimentos que nosotros estudiamos, 30% serán snacks, dulces y galletitas. Y usted nunca diría que eso tiene fósforo. ¿Cómo se controla a los productores de alimentos? Bueno, no hay una legislación todavía que obligue a poner el fósforo. Un poco la presión nuestra y la presión internacional va a ser a que se ponga el contenido real de fósforo. O sea, que se mida en el alimento qué fósforo hay y que se ponga, contiene tanto fósforo. ¿Pero los productores tienen idea y conciencia de esto? Porque no tienen conciencia del efecto que pueden tener sobre la salud. Quizás un poco nuestro es alertar sobre la importancia que tiene sobre la salud. Bueno, de hecho, están empezando a ver qué consecuencias tiene adicionar todo ese fósforo a la dieta. Ya les digo, ha ido incrementando casi 100 miligramos por década desde que se adicionaron a los alimentos. Del año 82 en adelante. O sea, va a ser un tema para el futuro para tratar de legislar sobre eso. Claro, pero de todas maneras me da la impresión de que no es solamente legislar, sino que es... Y concientizar. Ilustrar y concientizar primero a los colegas. Sí. Porque me parece que de ahí surge la cosa, ¿no? Sí. Porque el común de la gente no tiene ni idea de lo que consume o deja de consumir. Sí. Y me da la impresión de que los productores de alimentos tampoco tienen idea de hay mucha concientización hoy en día de la importancia del azúcar, de la importancia de otros aditivos que tienen los alimentos. Básicamente, el más común es el jarabe de fructosa. Usted sabe que el jarabe de fructosa se utiliza como endulzante y hoy en día se lo ha relacionado a hipertensión, al desarrollo de obesidad. Entonces la gente está más concientizada que el jarabe de fructosa, que se usa como edulcorante en los alimentos, no es bueno para la salud. Y ahí hoy en día, y eso ha incrementado en forma exponencial también. El azúcar ha disminuido y el consumo de jarabe de fructosa ha aumentado. Y eso hoy en día se sabe ya que eso puede ser perjudicial para la salud. Todas estas cosas van apareciendo con el tiempo, con el uso y que se empiece a investigar. Así que lo que esperamos es que futuras conferencias internacionales difundan más esto y que eso provoque que haya una legislación que haga poner el contenido de fósforo de los alimentos en el rótulo del alimento. Mire, yo celebro realmente que lo haya invitado, mejor dicho, que nuestra producción lo haya invitado, porque ni idea teníamos nosotros de esto, ¿no? O sea, y así como en nuestro caso en particular, y espero que nuestros televidentes lo puedan comprobar, es decir, no es para que se hagan rulos ni que se asusten, nada por el estilo. Simplemente hay que controlar de algún modo. Ahora, ¿cómo se controla por parte de la gente? ¿Cómo puede ser? Las personas tienen que saber que si son diabéticos, si tienen insuficiencia renal, si tienen hipertensión arterial,
o problemas cardiovasculares que considerar que el fósforo puede ser un enemigo de ellos, de su salud. Y entonces tratar de no consumir alimentos que sean muy procesados. Cuanto menos procesado el alimento, menos aditivo tiene. ¿Cómo se da cuenta la gente? Porque ahora viene todo el pasado. Todo claro, es que es así. Si usted come, por ejemplo... Es decir, el ritmo de vida que tiene la gente. Sí, no. Es decir, sácalo del freezer. Ese es el problema. El problema es de consumir mucho alimento procesado, que justamente la vida moderna lleva a eso, a consumir alimento procesado. Bueno, que trate de comer más natural, más vegetales congelados y no procesados. El alimento que no está muy procesado tiene menos aditivos siempre y si especialmente tiene un problema de salud tiene que ser más consciente de eso, de buscar, de preguntar a su médico y de fijarse en los rótulos de los alimentos. Usted sabe que yo me acuerdo, mientras le estaba preguntando esto, las películas de Estados Unidos, cuando uno ve que vienen del trabajo, la gente saca y se lo meten en el freezer y esto es un poco lo que se ha trasladado al mundo, ¿no? Claro, sí. Y entonces esto es lo que ocurre. Sí. Todo ese alimento viene con enorme cantidad de conservantes, básicamente aditivos de fósforo, que hoy en día sabemos que está empezando a darnos cuenta de que eso no es bueno para la salud. Y eso por eso la alerta y esta primera conferencia de consenso internacional. Doctor, le agradezco realmente la gentileza de haber venido, nos ha ilustrado sobremanera sobre el tema. Y bueno, toda vez que sea necesario difundir algo con respecto al tema, no vacile en ponerse en contacto con nosotros. Bueno, le agradezco muchísimo por permitirnos difundir esto. Pero por favor, es un gusto, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Y disculpe el estado el estado de su garganta. No tome fósforo. Gracias. Que siga muy bien.